Vamos a seguir con la vista, siguiendo con nuestros estudios de Mateo, que ya llevamos por el último capítulo, el 28 de Mateo, y nos toca la gran comisión. La gran comisión, el gran encargo que el Señor nos hizo antes de ascender al cielo. Vamos a leer Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a empezar por el 16 y ya sabemos todo el contexto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como he dicho, mi título ha sido Dios tiene un encargo para ti. Lo estaba pensando ahora mismo esta mañana. Digo, voy a poner este título. La expresión bíblica y hacer discípulos nos dice el Señor. En primer lugar, notemos que este mandamiento a ir al mundo es para todos los cristianos. Este mandamiento es para todos los cristianos sin excepción. El Señor está hablando aquí a los 11 discípulos y estaban en Galilea, en una reunión donde había más de 500 hermanos. Y este mandamiento no tan solo fue para los apóstoles. Este mandamiento, hermanos, es para todos los cristianos, de entonces y de ahora. Vemos en Hechos, y es interesante notar lo que pasó al principio de la Iglesia y quiénes fueron los que testificaron en su génesis de Iglesia. ¿Quiénes fueron los que cumplieron este mandamiento? Dice, estaban apedreando a Esteban y el apóstol Saulo, estaba allí presente y Saulo consentía en su muerte. En aquel día de la muerte de Esteban hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora os diré por qué los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, que lo mataron a pedradas. Hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Quiénes fueron los que compartieron el Evangelio al salir de Jerusalén? Es decir, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén por un motivo especial, hombres piadosos llevaron a Esteban e hicieron gran llanto por él. Los apóstoles se quedaron, los demás fueron y salieron, porque había persecución y fueron esparcidos. Los demás cristianos fueron los que testificaron. Todos, hermanos, tenemos la responsabilidad, no solamente los apóstoles, no tan solo los ancianos de la iglesia, los diáconos. A lo mejor, hermano y hermana, no tienes el don de predicar. A lo mejor incluso a ti te da miedo predicar, te pasma. Por ejemplo, a mayores o a niños. Yo, por ejemplo, con los niños no me veo. Con niños no sé ni por dónde empezar. O que lo hagan los ancianos, que lo hagan los diáconos, pero yo no. Ellos sí, los ancianos, los diáconos,
los que tienen más verbo, sí, pero yo no. Todos, hermanos, podemos hacer algo. Todos podemos compartir un folleto, como hace Antonio, que se va por los pueblos repartiendo folletos. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. Todas estas cosas que se hacen en el cielo las veremos. Aquí probablemente no las vemos. Alguien se puede convertir con un folleto, con una predicación por internet. Aquí no las vemos. A mí me dicen, Silverio, yo te escucho por internet. Todos podemos invitar a una persona. No tenemos que conocer, hermano, a la perfección la Biblia. Hemos de hacer algo como Felipe y Natanael. Felipe está testificando a Natanael. Y Natanael empieza argumentando diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno, Felipe? ¿Cómo puede ser esto? La simple invitación de Felipe fue, ven y ve. ¿Habéis visto qué cosa más sencilla? Ven y ve. A lo mejor no sabes tú hacer otra cosa, pero ven a un bautismo, a una boda, a un entierro. Ven y ve a una presentación. Ven y ve. Yo no puedo hablar porque no sé hablar. Ven y ve. Todo muy parco en palabras. ¿Os molesta? ¿Hay mucha voz? Nosotros podemos decir, ven y ve. Nosotros podemos compartir, como he dicho, folletos. Podemos dar en nuestra vida un buen testimonio, un excelente testimonio de lo que es ser cristiano, siendo hijos que honran a sus padres, siendo esposas que aman a sus maridos, esposas virtuosas que tienen la casa limpia, la casa ordenada, la ropa en su sitio, empleados dando testimonio, empleados que trabajan, aunque su amo no estén encima, no sirviendo al que me ve. Es decir, yo he visto personas que cuando no está el jefe se relajan, ven el jefe por allí y entonces empiezan el movimiento. Eso no es cristiano. Empleados que llegan tarde. Esto, mejor dicho, empleados que no llegan tarde. Empleados que respetan el reloj. Hay gente que el reloj a la papelera no me sirve. Esto es un gran testimonio que tú puedes dar. Puedes testificar de la gracia de Dios en tu vida, cambiando tu mal carácter. Vamos a ver. El 95% es una estadística de los Estados Unidos, que son muy dados a hacer estadísticas. El 95% de todas las peleas matrimoniales, de la forma que sea, de empresa, de amistades entre amigos, parientes, como sea, vecinos, el 95% se debe a nuestro mal carácter. Si quitáramos nuestro mal carácter, dice la estadística, se eliminarían el 95% de todos los problemas. Nuestro mal carácter. Pero Dios transforma nuestro carácter. Dios transforma nuestro mal carácter y así debe de ser. El Espíritu Santo, si eres alcanzado por el Espíritu Santo, Dios transforma tu carácter. Y un vecino pasa por ahí y le dice buenos días y no te contesta. Pues bien, cambiando el Espíritu Santo tu mal carácter, cambiando y transformando por los frutos del Espíritu. Todos podemos ofrendar para ayudar a las misiones de la Iglesia, todos, y hacer otros discípulos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer como Iglesia? ¿Qué es lo que mejor podemos hacer en cuanto al evangelismo? Porque se trata de la gran comisión. En cuanto a qué podemos hacer con las personas.
lo mejor que tú puedes hacer es orar. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sabían que si descuidaban la oración, la Iglesia puede seguir funcionando eternamente. Pero espiritualmente la Iglesia, cuando no hay oración, se convierte en un cascarón vacío. Una Iglesia puede tener muchos ministerios, puede tener un montón de actividades, una estructura de Iglesia bien organizada. Pero escucharme, hermanos y hermanas, bien. Si la predicación fiel de la palabra, eso sí que tenemos que hacer hincapié, la predicación fiel y la sana doctrina y la oración, las dos cosas, no son el eje central de la vida y el ministerio de la Iglesia, la predicación fiel y la oración, lamentablemente, tarde o temprano, se secará y morirá. Parecerá que la Iglesia está viva porque tiene un montón de actividades, un montón de cosas que hacer. Pero es como la iglesia de Sardis en el Apocalipsis. Tiene el nombre de que vive, pero iglesia está muerta. Sin una predicación fiel, y es el gran esfuerzo que hacemos todos los hermanos aquí, una predicación fiel de la palabra. Y el que no, pues, si no hay alimento espiritual, si no hay alimento de la palabra, alimento espiritual, y sin oración, no, hermano, no hay poder en el espíritu. Así de sencillo. Sin una predicación fiel, no hay alimento. La palabra es lo que nos alimenta. Por eso a mí, cuando venimos a la mesa del Señor, cuando algún hermano comparte algo, me llevo algo en las manos a mi casa, porque me ha gustado lo que ha compartido, y me lo llevo a mi casa y lo saboreo, lo que ha dicho. Sin una predicación fiel no hay alimento. Y sin oración, hermano, no hay poder en la iglesia. Y no busquemos que la iglesia que crezca. Si no hay oración es imposible. Ya lo vamos a seguir viéndolo. Todos podemos decir al Señor: Señor, envía obreros a tu mies. Vengamos, hermanos, los miércoles a orar. No digo que tengas participación si no quieres, pero sí ocupa tu asiento y di amén. Vengamos los miércoles a orar y también a orar en nuestras casas. Hinquémonos de rodillas, hermanos, para la salvación de nuestros amigos, de nuestros hijos que quedan todavía, y de nuestra familia. Y allí en la oración y en la predicación fiel está el poder de Dios, el poder de la iglesia. Rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Rogar al Señor que envíe poder a la predicación de la palabra y que envíe su espíritu, hermano. Si no queremos tener una iglesia externa, cascarón vacío, vayamos a la predicación fiel y sana de la doctrina y vayamos a la oración. Y que el Señor nos avive y prepare nuestros corazones a nuestros parientes. Ahí está el poder de nuestra evangelización. Todos podemos hacer algo, como dice el Señor, que yo lo que hago es del texto sacar cosas. No me puedo salir del texto. Entonces el texto me está diciendo eso, los dos últimos versículos que quiero dar. San Pablo pide que nosotros oremos por él. Pablo sabía del poder de la predicación. Pablo sabía del poder del Evangelio.
y está en oración y lo pide en oración. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Fijaos lo que dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por los santos. Y dice, y por mí, Pablo, que yo tengo que orar por ti, pero si tú eres un monstruo, ¿cómo que yo tengo que orar por ti? Eres tú el que tienes que orar por mí. No, pues Pablo dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Pablo, ¿pero qué dices? ¿Que yo te tengo que orar por ti? Si eres tú el que tienes que orar por mí. Si yo... Fijaos lo que dice Pablo, que oremos por él, decía. En segundo lugar, este mandamiento, como digo, es para todos. Este mandamiento es para ir a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. El Señor nos manda ir y hacer discípulos. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ver dos pasajes. En Marcos, los que toman nota, Marcos 16. Y les dijo, el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a ver. El Señor es muy claro, muy claro, muy claro. Date cuenta. El que creyere y fuere bautizado es salvo. Él no oculta nada, no guarda nada. Y dice, mas el que no creyere es condenado. ¿Os dais cuenta? Él te dice la verdad. ¿Crees? Eres salvo. ¿No crees? Eres condenado. Yo no me guardo de decir ninguna o de decir una cosa que no es cierta. Fijaos lo que dice Marco. Aquí vemos dando los últimos encargos a sus discípulos. ¿A dónde vamos a ir? A todo el mundo. A nuestro oído eso suena obvio. No suena extraño ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No suena raro. Pero puede ser que las personas que escucharon esta instrucción por primera vez eran los apóstoles. Lo escucharon la primera vez. Los cristianos judíos. Esto para ellos era increíble. ¿Cómo pensaban? El Señor nos manda ir y hacer discípulos. ¿Cómo que nosotros debemos ir al mundo? No, Señor. El mundo, pensaban los judíos, el mundo tiene que venir a nosotros, a Israel. Los demás todos se deben de hacer judíos, abrazar el judaísmo. ¿Cómo que nosotros vamos a ir al mundo gentil? Pensaban aquellos. ¿Cómo que nosotros vamos a ir a la tierra de los odiados romanos y los griegos? Que ellos vengan acá, a Jerusalén. Todos los judíos tenían ese espíritu y esa actitud que tenía también Jonás. ¿Quiso ir Jonás a predicar a Nínive? No. ¿Quería ir Jonás ir a Nínive? No. ¿Quería ir a predicarle a Nínive el arrepentimiento y el perdón de sus pecados? Jonás, no. ¿Y qué pasó? Que huyó y se fue a Tarsis. Cogió un barco, pagó el pasaje y se fue a Tarsis. Tarsis parece ser que era, no me lo aseguran los comentaristas bíblicos, que era por aquí, por el sur de España. Tarteso, Tarsis. Bueno, no está seguro. No quería ir a Nínive por ningún concepto. No quería ir. ¿Por qué? Porque los ninivitas no eran judíos. Los ninivitas eran un pueblo enemigo de Israel. Por eso el Señor de Jonás les dice a los cristianos judíos de su tiempo, vayan por todo el mundo. Vayan, y nos dice a nosotros también, vayan y prediquen el Evangelio en Nínive. Vayan a Roma, vayan a Damasco, vayan a Archena, vayan a Murcia, vayan a Ceutí, vayan a Babilonia. ¿Cómo es que tenemos que ir nosotros? Pensaban los judíos aquellos. ¿Cómo es que nosotros
Vamos a ir hasta el fin del mundo. No solo España, por todo el mundo. España, si os dais cuenta, se cita 2 veces en la palabra de Dios. Que ellos vengan, los gentiles, que ellos vengan a Israel, que le hablemos nosotros. Que ellos vengan aquí a Judea, que ellos vengan a Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo les dice, no. Y al mundo. Conozco un caso de una familia numerosa, una familia muy bien, los niños muy bonitos, 6 o 7, iban a la iglesia todos y todos muy cristianos. Pero esta familia no salía de casa, no salía al exterior, no conocían a los vecinos, no conocían el de enfrente. El caso es que ahí en casa estaban toda la familia, los 6 o 7 hijos y los padres muy acomodados, muy cristianos en su casita, encerrados, y salían de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Las clases las daban los padres. La educación en casa era impartida en casa por los padres. Ellos no iban al colegio. Esto no es así. No se puede estar en una burbuja y que la vida siga. Vayan a los ninivitas, vayan al mundo, vayan a los de Nínive, vayan a los enemigos y predicad el Evangelio a todo el mundo. Toda potestad, dice el Señor, te va a dar a ti. Potestad quiere decir toda la autoridad, todo dominio te lo va a dar a ti el Señor. Me es dada en el cielo, te dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y a todo el mundo. Entonces, ¿sabes lo que él dice? Yo he derramado mi sangre en propiciación por los pecados de todo el mundo. Es cierto que todo el mundo no se va a salvar, solamente aquellos que creen, solamente aquellos que siguen al Señor, solamente aquellos que son discípulos. Por eso habla la Biblia de la gran comisión, y hacer discípulos. Yo he muerto por los pecados de todo el mundo, no tan solamente los pecados de los judíos, sino también los de todo el mundo. Mis pecados, tus pecados. ¿Cuántas veces le he pedido yo al Señor perdón por mis pecados? Y a veces mi mente la vuelvo para atrás. Y Señor, fui a la huerta y le quité 3 ramos de uva, ¿qué? Y Señor, perdóname, cuando mi mente se va para atrás. Cualquier pecado de que me acuerdo, pido perdón. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió para salvar a un mundo de pecadores. En consecuencia, su sangre en esta mañana te puede salvar a ti. Cualquiera que haya sido tu pecado, no importa, Dios te ama, Dios te quiere y no sabes lo que te quiere. Y Él de tal manera te quiere que murió por ti. Entonces el Señor nos dice, tienes que ir a todo el mundo. Y podemos profundizar en esto, que el Señor tiene ovejas en todo el mundo. Tiene a su pueblo en todo el mundo, sea en medio de África, sea en medio de la isla del Pacífico, sea en Archena. Él tiene pueblo por todo el mundo, repartido por todo el mundo. Podemos ir por todo el mundo y encontrar alguna persona que te pueda hablar del Evangelio. El punto es que el Evangelio del Señor Jesucristo es para todo el mundo. El encargo es, la gran comisión es que todo el mundo escuche el Evangelio. En cualquier lugar donde estemos debemos hacer discípulos para el Señor Jesucristo, sea en un hospital, sea en el colegio, sea en mi trabajo. A mí me han llegado a decir, Silverio, si sigue hablando de eso, me levanto y me voy. Digo, no te preocupes, no hablo de, no te interesa, no pasa nada. Debemos de hacer discípulos para el Señor. Todos necesitan hacer discípulos para el Señor porque
No hay, hermano, no hay otra manera de llegar a Dios. Hay quien dice, todas las religiones son buenas, todas las religiones nos llevan a Dios. Pero eso, hermano y hermana, no es cierto. Si tú eres un discípulo de Mahoma, no vas a entrar al cielo. Si tú eres un discípulo de Buda, eso no te va a salvar. No te puede perdonar tus pecados. Si Buda, Mahoma no han muerto, no han sido sacrificados por ti, no han derramado su sangre. Solo ser discípulo del Señor Jesucristo es lo que nos salva. Y eso tenemos que ir por todo el mundo y hacer discípulos. En el camino de Emmaús, 2 discípulos iban andando, iban comentando cosas. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor Jesucristo iba paralelo a ellos. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si es que ese es un mandato del Señor, no es un mandato que el predicador se sube aquí y lo dice, es un mandato de Dios. Comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas comenzando desde Jerusalén. Acordémonos, el Señor 3 días antes acababa de ser sacrificado, crucificado en la cruz, en las afueras de Jerusalén, como un criminal, como si él hubiera sido un ladrón o un homicida. Homicida es que ha matado a alguien. Él había sido crucificado en Jerusalén. 3 días después el Señor resucitó. Los soldados y los sacerdotes falsamente acusaron a los discípulos que habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Falsamente. Allí en Jerusalén estaba Herodes, estaba Caifás y los enemigos del cristianismo, todos los enemigos del cristianismo. Estaban los que le habían gritado, crucifícale. 3 días antes, crucifícale, crucifícale. Queremos que suelte a Barrabás. Que Barrabás sea puesto en libertad, pero ahora mismo. Y que el Señor Jesucristo sea crucificado. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, vayan por todo el mundo. Pero en primer lugar quiero que vayan a Jerusalén. ¿A Jerusalén? Pero si allí fue donde fuiste crucificado. Sí, a Jerusalén quiero que vayáis. Por eso se quedaron los apóstoles allí en Jerusalén, que dicen, no os mováis de aquí hasta que yo lo diga. Ahora, id a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los soldados. Ahora quiero que vayáis. Por eso os dije que os quedarais, que tenía una misión que daros. Es como si los judíos del campo de concentración le dijéramos a los judíos, cuando estaban en Auschwitz y todos aquellos sitios, quiero que vayáis a Alemania. ¿A Alemania? ¿Pero cómo voy a Alemania si ahí está Hitler y todos los enemigos de los judíos, los nazis? Pero eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Eso fue el encargo, ir por todo el mundo. Pero primero quiero que vayáis a los de Jerusalén. Señor, lo que nos manda. Esto es muy complicado, Señor, que vayamos a Jerusalén. Mándanos a otro sitio. A Jerusalén. Primero a Jerusalén. Qué maravillosa, hermano. Qué maravillosa gracia, ¿verdad? Nosotros no nos hubiéramos parado en Jerusalén, pero el Señor Jesucristo le dice, id a Jerusalén. Bueno, cogeré otra. Allí, qué misericordia la del Señor, qué misericordia. Vayan a Jerusalén. Allí es donde estaban los peores pecadores. Allí es donde estaban la gente más endurecida,
la gente más religiosa, la gente más materialista, allí donde estaban los que crucificaron al Señor Jesucristo, vayan a Jerusalén. Allí el Señor dice, en primer lugar, a Jerusalén, el lugar donde menos se merecían escuchar las buenas de salvación. No se lo merecían. Allí primero, eso, hermano, es gracia. Eso, hermano, es misericordia en su grado más excelso, en su grado más elevado. Misericordia y gracia. ¿Cómo no te va a perdonar a ti tus pecados si tú te enfrentas a Él y le pides el perdón de tus pecados y le pides la salvación eterna? Y que cambie tu carácter, y entre su espíritu dentro de ti, y que ese 95% que tú tienes mal carácter, eliminado, y se eliminas todos tus problemas, o casi todos tus problemas. Eso es gracia, eso es misericordia. El Señor lo hizo para mostrar su gracia. Y en su gran poder, ahí en Jerusalén, recordad, fijaos, 3.000 personas fueron salvas. Ya os dije que fuerais a Jerusalén, porque allí tengo mucho pueblo. 3.000 personas fueron salvas. Inmediatamente, en un mensaje poderoso del Señor Jesucristo resucitado, que le dio a los apóstoles. 3.000 personas se convirtieron en Jerusalén. ¿Cuándo se van a convertir 3.000 personas en nuestras predicaciones? Para eso tenemos que orar y el poder de Dios en nuestra vida, en la oración. Hechos 6:7. Y la palabra, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Por eso el Señor no quería que se fueran los apóstoles de allí. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. Vemos cómo los que crucificaron al Señor, ellos tras escuchar el mensaje de Pedro, dijeron, hermano, ¿qué haremos? Pedro les da el Evangelio, arrepentíos. Y en Jerusalén el Señor mostró su gracia y su poder. Muchos de los sacerdotes, que aquellos que estaban gritándole al Señor que sea crucificado, ya obedecían a la fe. Por eso el Señor Jesucristo dice, no, esperarse, ya os diré cuando tenéis que ir a Jerusalén. Ese es el poder de Dios, hermano. Esa es la gracia de Dios. A los sacerdotes que lo arrestaron, que lo crucificaron, ellos primero, dijo Cristo, y a ellos los salvó. Eso no es gracia, eso es supergracia o como queramos llamarle. El tercer punto de mi mensaje, entendemos que este mandamiento es para todos los cristianos, ya lo hemos dicho, empezando en Jerusalén. Notad que este mandamiento será cumplido en el poder y en la providencia de Dios. Si tú no lo predicas, otro lo hará. Mateo 24, 14. Ah, sí, aquí está. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y una palabra que viene un poco áspera. Y después vendrá el fin. Esto tiene fecha de caducidad, hermano. Y todas las cosas que hagamos aquí en la tierra tienen su eco en la eternidad. Todo lo que hagamos aquí, si hemos traído a los pies del Señor un hermano, dos hermanos, los que consideres, o los que puedas, todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene su eco en la eternidad. Y no penséis que los autores de la salvación son los que se suben aquí. Sois vosotros. Hablarle a uno, hablarle a otro, con gracia, con inteligencia, con valentía. El otro día mi esposa le dio 2 tarjetas a 2 personas. De esas personas vinieron el 50%. El 50% eran 2. El 50%, si hubieran sido 1.000, hubieran venido 500. Pero bueno, y vino a la reunión de señoras. Todo lo que hagamos en la tierra tiene su eco en la eternidad. Por supuesto, yo no voy a tener las coronas que el apóstol Pablo va a tener. Yo tendré algunas ramas por ahí de laurel y punto, porque yo no soy como San Pablo. Pero aquel que ha trabajado para el Señor, ese tendrá coronas en el cielo.
Hechos, bueno, aquí está clara la profecía. Este evangelio será predicado en todo el mundo, como he leído, a todas las naciones, y será hecho. Y dice, fijaos, los que nos disponemos a hablar del evangelio, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si os dais cuenta, me seréis testigos en Jerusalén, en Archena, por ejemplo. Me seréis testigos en Samaria, en Murcia. Me seréis testigos en el último de la tierra, en España. Son como círculos concéntricos. Eso que nos está diciendo, habla a tu padre, a tu hermano, a tu cuñado, difícil. Después ve abriéndote. Eso es lo que nos está diciendo en círculos concéntricos. Porque así está situado geográficamente Jerusalén, Samaria, Judea, y se va abriendo el espectro. Este versículo es muy conocido y nuestro Señor está por ascender, aquí en Hechos está por ascender. Por eso dice, cuando yo todavía no había ascendido, me seréis testigos en algo que será segurísimo. El Señor no nos dice, espero que seáis mis testigos. Ojalá que seáis mis testigos. Él no dice eso. Ojalá que de alguna manera mi evangelio sea predicado cuando menos en Israel. No dice eso. Cuando menos en Archena, o Cieza, o Bulla, no. El Señor dice que toda potestad te da a ti, toda autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra, y nos profetiza, mi evangelio será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Y vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, hermanos, de la tierra. Esto es algo, hermano, seguro. Si tú no lo quieres hacer, otro lo hará. Esto es segurísimo, porque Él tiene el poder, Él tiene toda la soberanía y en su providencia Él hará que eso suceda. Él edificará su iglesia. Por eso cuando pasan perturbaciones en la iglesia y nos ponemos nerviosos, pues no llevamos razón. ¿De quién es, le digo yo, de quién es la iglesia? De Dios. Pues Dios es el responsable de la iglesia y Él cuidará de la iglesia. Nosotros tranquilos, Él responderá. Quiere presentar al pueblo su iglesia gloriosa. Es algo seguro y sobre todo se logra porque Él nos envía su Espíritu Santo cuando nosotros decidimos orar en el poder de Dios, en la oración. Porque dice que se logra porque Él nos da el querer, así como el hacer, por su buena voluntad. Se logra porque Él guía todas las circunstancias de nuestra vida, todas las circunstancias del mundo, para lograr su plan. Voy a entretenerme 5 minutos. Leemos en el martirio de Esteban. Leer esta historia esta tarde, empezando por el capítulo 6, y saber quién era Esteban, y saber qué testificó Esteban en el capítulo 7. Nos dice la Biblia que tenía un rostro como el rostro de un ángel cuando lo estaban matando, cuando lo estaban apedreando. Vieron un rostro como el rostro de un ángel. Y aún así no escucharon el testimonio que da en el capítulo 6 a Esteban. Lo apedrearon y lo mataron. El caso es que fue una gran tragedia. Saulo de Tarso estaba allí presente. El primer mártir de la iglesia se llama. Esteban fue uno de los mejores diáconos de la iglesia de Jerusalén. Nos dice la palabra de Dios que él estaba lleno del Espíritu Santo. Qué triste para su familia, ¿verdad? Qué triste para la iglesia. La iglesia se ha de haber desanimado mucho. No podemos imaginar a los de la iglesia que Esteban se reunía y decir ellos, pero ¿cómo que el Señor está con nosotros? ¿Cómo que está con nosotros el Señor? Pues no ves lo que le ha pasado a Esteban, si allí lo han apedreado y el Señor está con nosotros.
¿Cómo que el Señor tiene poder sobre cielo y tierra? Asesinaron a pedradas a Esteban, un buen diácono. Todo parece una tragedia, ¿verdad? Y realmente es una tragedia. Todo era algo negativo. Pero el Señor, hermano, siempre está en su trono, controlando la situación. No los sacerdotes, no el diablo, pero el Señor había planeado esa tragedia para cumplir su propósito eterno. No sabemos las razones por qué el Señor permitió que a Esteban, no podemos profundizar mucho. Pero en el capítulo 8 tenemos dos razones. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, salvo los apóstoles, como he comentado. Hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba al hombre y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esos se fueron yendo, pero esos iban sembrando la semilla del Evangelio por donde quiera que iban. Judea, Samaria, me seréis testigos. Vamos a terminar con una cosa que todos vosotros, la mayoría de esta iglesia la conoce. Si lo que he dicho es verdad, entonces compartamos el Evangelio en cualquier lugar donde el Señor nos guíe. Aprovechemos, hermanos, la oportunidad, como hizo Soriano. ¿Lo recordáis? Cuando Soriano, un hermano de nuestra iglesia, le apareció un tumor cerebral. Allí estaba en el hospital y allí estaba hablándole a Antonio y Jovita de Bullas. También Antonio estaba allí en el hospital, siendo operado. Si se habéis dado cuenta, lleva un corte en el cuello de la columna. Y de allí del hospital surgió la iglesia de Bullas. La iglesia de Bullas comenzó en un hospital. Lamentablemente, Soriano murió joven. Empezó en un hospital, como he dicho, y a donde vayamos nosotros, sea un hospital, sea una escuela, sea en un local de trabajo, sea con tus vecinos, ese imperativo imperativo, verbo imperativo, es lo que nos dice: ir donde sea, donde Dios nos guíe, allí donde estemos inteligentemente, hermanos, compartamos el Evangelio. Sea en la cárcel, en una prisión en Siberia, sea en un hospital, sea en un trabajo que aunque no te guste ese trabajo, porque no está bien pagado, a lo mejor ahí Dios te tiene para que salve a alguna persona. Y Señor, si yo no me encuentro bien aquí, pero a lo mejor el Señor te tiene ahí porque quiero que le hable a esa persona. Puede ser. ¿Por qué no? Ir no se trata de ir a África, no se trata de ir a Alemania, donde estemos, donde vamos, yendo donde sea, como discípulos del Señor Jesucristo. Y digamos como Felipe a Natanael: ven y ve, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la comisión que tú nos encargas a cada uno de nosotros. Es verdad, Señor, que hacemos poco y te pedimos perdón, Señor,
Pero ayúdanos, Señor, que a partir de ahora tengamos ese espíritu de evangelista, Señor, porque no solamente se trata de la salvación de nuestras almas, se trata de la salvación de nuestros seres queridos. Y también otra cosa importante, Señor, personas que te adoren y que amen tu gloria. Bendice, Señor, esta predicación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.